Estimado y estimada aspirante, esta es la cápsula de inducción para las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Aquí te contaremos sobre los aspectos básicos del Instituto Nacional Electoral, así como las actividades que desarrollan las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, antes, durante y después de la jornada electoral. También conocerás las etapas del proceso de reclutamiento y selección por las que deberás pasar para ser contratado en alguna de estas figuras, así como el periodo de contratación y los honorarios a percibir. El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos públicos locales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. El instituto se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestra misión consiste en organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. Nuestra visión es ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales. Para lograr nuestra misión y visión, contamos con unas oficinas centrales que se localizan en la Ciudad de México y con órganos desconcentrados ubicados en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional para fines electorales. Con la finalidad de organizar un proceso electoral, llevamos a cabo un conjunto de actividades que realizan las autoridades electorales, los partidos políticos, candidatos independientes y las y los ciudadanos, con el propósito de renovar periódicamente a las y los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, así como la elección de gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales. Es importante que sepas que las elecciones son el medio para otorgar legitimidad a un sistema político de democracia participativa. Derivado de la reforma electoral del año 2014, el Instituto tiene nuevas atribuciones en materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, pues trabajamos en coordinación con las autoridades electorales locales. En el año 2020, estaremos organizando las elecciones en Coahuila, en donde se eligen a 16 diputados de mayoría relativa y 9 diputados de representación proporcional, e Hidalgo, con la elección de 84 ayuntamientos. Con la intención de llevar a cabo esta importante tarea de organizar los procesos electorales en estas entidades y que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, necesitamos de la participación de la ciudadanía para desempeñar funciones electorales como presidente, secretario o escrutador de una mesa directiva de casilla, es decir, en donde tú y tus vecinos votan el día de la jornada electoral. Para contar con las personas que estarán desempeñando las funciones electorales, el INE contrata prestadores de servicios, quienes desarrollan y dan cumplimiento a las actividades de capacitación y asistencia electoral en la integración de mesas directivas de casilla. Es decir, contratamos a supervisores y capacitadores asistentes electorales. Con el propósito de garantizar que el día de la jornada electoral se instalen oportunamente todas las casillas y estén debidamente integradas con las y los ciudadanos seleccionados de manera aleatoria y capacitados para recibir, contar y registrar los votos. Papel de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. ¿Quién es la o el supervisor electoral? Es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar en campo y en gabinete las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por las y los capacitadores asistentes electorales CAE, que están bajo su responsabilidad.
En caso de ser seleccionado como supervisor o supervisora electoral, trabajarás bajo la coordinación de las vocalías de capacitación electoral y educación cívica y de organización electoral. ¿Qué actividades realiza la o el supervisor electoral? Realiza actividades de capacitación y coordina las de asistencia electoral antes, durante y después de la jornada electoral. De forma general, mencionaremos algunas de ellas. Actividades antes de la jornada electoral. Asistir y participar activamente en los talleres de capacitación para el desarrollo de las actividades, en las pruebas y simulacros para la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2020, en los operativos en campo del conteo rápido y del programa de resultados preliminares PREP Casilla. Coordinar, integrar y recorrer las áreas de responsabilidad electoral con las y los capacitadores asistentes electorales a cargo. Apoyar en el sellado, ensobretado e integración de las cartas notificación. Coordinar la distribución y fijación de los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los edificios públicos y lugares más concurridos del distrito. Apoyar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, en la preparación, integración y distribución de los documentos electorales a las y los presidentes de mesas directivas de casilla. En los lugares donde se instalarán las casillas electorales, supervisar la colocación de avisos de identificación, la recolección de anuencias y entrega de las notificaciones a las y los responsables de estos inmuebles. Recibir, verificar y cotejar en la aplicación del ELEC móvil o en papel los reportes de avances en la visita, notificación y capacitación de la primera etapa y entrega de nombramientos, desarrollo de simulacros y prácticas de la jornada electoral en la segunda etapa, elaborados por los capacitadores asistentes electorales. Informar a la o el vocal de organización electoral sobre las necesidades de equipamiento de los lugares donde se instalarán las casillas electorales y supervisar la distribución y colocación del mismo para la operación de casillas. Verificar que las y los CAE promuevan la capacitación virtual a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla. Verificar la entrega de paquetes electorales y el correcto funcionamiento del medio de comunicación asignado a los CAE a tu cargo. Apoyar en las actividades que determine la Junta Distrital Ejecutiva y, en su caso, en las tareas de operación de las oficinas municipales instaladas en su zona de responsabilidad electoral. Algunas de las actividades de la y el supervisor electoral en la jornada electoral son: informar a la o el vocal de organización electoral sobre el desarrollo de la jornada electoral. Supervisar que las y los capacitadores asistentes electorales estén a la hora establecida en su área de responsabilidad electoral para realizar el recorrido por las casillas que atienden. Auxiliar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla durante las actividades de la jornada electoral. Verificar la entrega del apoyo económico a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Verificar la clausura de las casillas. Algunas de las actividades de la y el supervisor electoral después de la jornada electoral son: apoyar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en el traslado y recepción de los paquetes electorales a las sedes correspondientes. Supervisar la recolección del material electoral, la entrega del mobiliario y el cierre de los inmuebles donde se instaló la casilla, así como la entrega de los reconocimientos a las y los responsables de los mismos y el apoyo económico para limpieza. Coordinar la entrega de los reconocimientos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que participaron en la jornada electoral.
Apoyar en las diversas actividades que se determinen durante la sesión de cómputo distrital. ¿Qué actividades realiza la o el capacitador asistente electoral CAE? Realiza actividades de capacitación y asistencia electoral, antes, durante y después de la jornada electoral. De forma general, mencionaremos algunas de ellas. Las actividades antes de la jornada electoral son: asistir y participar en los talleres de capacitación para el desarrollo de las actividades. Recorrer e identificar el área de responsabilidad electoral, ARE. Apoyar en la obtención de los permisos de quienes sean responsables de los inmuebles en donde se instalarán las casillas. Apoyar en el sellado, ensobretado y clasificación de las cartas notificación. Visitar y entregar las cartas notificación a las y los ciudadanos sorteados en sus domicilios, sensibilizándolos para que acepten participar como funcionarias y funcionarios de casilla. Entregar los nombramientos e impartir el segundo curso de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Realizar simulacros y o prácticas de la jornada electoral con las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Auxiliar en la recepción, preparación, integración y distribución de los documentos y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Auxiliar en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales. En los lugares donde se instalarán las casillas, identificar las necesidades de equipamiento de mobiliario y, en su caso, en la recepción y colocación de este. Fijar los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla en los edificios públicos y lugares más concurridos del distrito. Colocar los avisos de identificación de los lugares donde se instalarán las casillas electorales. Promover la capacitación virtual a las y los funcionarios de casilla y participar como instructores en línea de esta. Apoyar en las actividades que determine la Junta Distrital Ejecutiva y, en su caso, en las tareas relacionadas con las oficinas municipales instaladas en su área de responsabilidad electoral. Algunas de las actividades de la y el capacitador asistente electoral durante la jornada electoral son: informar a la o el supervisor electoral sobre el desarrollo de la jornada electoral. Auxiliar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla durante las actividades de la jornada electoral. Entregar el apoyo económico para alimentos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, recabando el acuse de recibo correspondiente. Verificar la clausura de las casillas y la colocación del cartel de resultados en exterior. Algunas de las actividades de la y el capacitador asistente electoral después de la jornada electoral son: apoyar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en el traslado de los paquetes electorales a las sedes correspondientes. Apoyar en las diversas actividades que se determinen durante la sesión de cómputo distrital o municipal. Recolectar los materiales electorales, entregar el mobiliario utilizado en la casilla durante la jornada electoral y verificar que los inmuebles estén en condiciones similares a las que tenían antes de la instalación. Entregar los reconocimientos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que participaron en la jornada electoral y a las y los responsables de los inmuebles en donde se instalaron las casillas. Devolver el dispositivo móvil asignado. Ahora que ya conoces algunas de las actividades que realizan los supervisores y capacitadores asistentes electorales, es importante conocer el proceso de selección que estás llevando a cabo. Este consiste en 4 etapas: revisión documental, plática de inducción, examen de conocimientos, habilidades y actitudes, entrevista. En la revisión documental, verificamos que cumplas con los requisitos legales y administrativos. Cotejamos que la documentación que entregaste cumpla con lo establecido en la convocatoria. La plática de inducción tiene el propósito de que conozcas de manera general las actividades que desarrollan las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Después de ver esta cápsula de inducción, deberás contestar un cuestionario para obtener tu comprobante y lo presentes el día del examen junto con una identificación.
Si tomaste únicamente la cápsula de inducción, tendrás que asistir con 2 horas de anticipación el día del examen para recibir la plática de inducción presencial y cumplir con esta etapa. El examen de conocimientos, habilidades y actitudes se llevará a cabo el día 18 de enero de 2020 a las 11 horas, en las instalaciones que determine la Junta Distrital Ejecutiva, y se te otorgará un comprobante de asistencia al examen, el cual debes presentar en la última etapa. Los resultados los publicaremos el día 20 de enero en los estrados de la Junta Distrital Ejecutiva. La entrevista tiene el propósito de establecer una charla contigo, en el cual tendrás la oportunidad de ahondar en tus conocimientos, habilidades y aptitudes, y de esta manera, quienes te entrevisten podrán verificar si cumples con el perfil para realizar las actividades de supervisor electoral o capacitador asistente electoral. Es importante que tengas presente que las entrevistas para el cargo de supervisor electoral serán del 21 al 25 de enero. Las entrevistas para capacitador o capacitadora asistente electoral serán del 27 de enero al 1 de febrero. Toma en cuenta que ser entrevistado para alguna figura no garantiza tu contratación. Cuando acudas a la entrevista, no olvides presentar tu comprobante de examen e identificación vigente con fotografía. Recuerda que llegar a esta fase no garantiza tu contratación, pues aún queda un paso más, que es la evaluación integral. La evaluación integral es tu calificación final y es la suma de 2 criterios: el examen de conocimientos, habilidades y actitudes, que tiene un valor de 60%, y la entrevista, que corresponde al 40% de la calificación final. Finalmente, serán contratados aquellos aspirantes con las calificaciones más altas. El periodo de contratación para la figura de supervisor electoral será del 6 de febrero al 13 de junio y del 11 de febrero al 13 de junio para las figuras de capacitadores asistentes electorales. Los distritos considerados como vida cara en la entidad de Coahuila son 01 Piedras Negras, 04 Saltillo, 05 Torreón, 06 Torreón, 07 Saltillo. Honorarios. Es la retribución que recibes por prestar tus servicios temporalmente. Los honorarios que recibirán las y los supervisores electorales serán de 12,500 pesos moneda nacional. Los honorarios que recibirán las y los capacitadores electorales será de 11,000 pesos moneda nacional. La retribución neta que recibirán está sujeta a los impuestos que determinen de acuerdo a la miscelánea fiscal 2020. Al finalizar esta cápsula de inducción, contesta el cuestionario para obtener tu comprobante. El Instituto Nacional Electoral agradece el tiempo destinado a escuchar esta cápsula y valoramos tu interés por contribuir al desarrollo de la democracia, en donde tu participación será fundamental para garantizar el derecho al voto y donde contamos todas, contamos todos.